Eso es inevitable, respondió ella, y Terry entendió que por cuenta de ella el asunto estaba olvidado. Sin embargo, él no quería que las lecciones aprendidas quedaran del todo en el pasado. Te prometo una cosa, Pecas, añadió él después de un rato que ambos se mantuvieron abrazados sin decir nada. Este ha sido el fin de mis giras frenéticas. No volveré a permitir que mi trabajo afecte a nuestra familia. Además, si he de serte sincero, odio estar tanto tiempo lejos de ustedes. Me la he pasado realmente mal sin ti. Las noches son eternas y más oscuras. Los días no tienen luz. Y ni siquiera la poesía me calma esta inquietud. Yo siento lo mismo. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste?, preguntó él, sorprendido. Porque no quería interferir en tus sueños. Tu carrera es muy importante para ti y no deseaba rivalizar con ella. Y no rivalizas con ella, amor, repuso él de inmediato. Tú y los niños siempre serán más importantes. Yo pensé que tú, titubeó ella confundida, que tú necesitabas estas giras, que te hacían sentir más feliz. No deseaba restarte esa alegría. Disfruto mucho mi trabajo, eso no te lo voy a negar, se apresuró a explicar el joven. Pero a decir verdad, he odiado todo este tiempo que he estado separado de ustedes. Lo hice más que nada porque deseo darles lo mejor a todos ustedes. ¿Por dinero? ¿Has estado haciendo todo esto por dinero?, preguntó Candy, sorprendida ante la inusitada preocupación económica de su esposo. Pero si tenemos más que suficiente, jamás en los sueños más locos de mi infancia imaginé vivir de esta manera. Terry, tú nunca antes te habías preocupado por las cosas materiales. ¿Por qué de repente te parecen tan importantes como para sacrificar a tu familia? Al escuchar la reacción de su esposa, Terry comenzó a comprender las palabras de la señorita Pony con mucha más claridad que antes. No me lo preguntes, respondió él avergonzado. Tal vez he dado un curso equivocado a mi amor por ustedes. La verdad es que no sé qué fue lo que me ocurrió. Vi que las oportunidades se abrían y no deseaba desperdiciarlas. Esperaba que me permitiesen acumular un capital para el futuro de Alvin, ya que el de Dylan está asegurado. El joven bien se hubiese autocastigado de buena gana en esos momentos, pero el suave toque de la mano de su mujer sobre la suya le hizo entender que no sería necesario. Él levantó el rostro y se encontró de nuevo con la mirada sonriente de la joven. Hemos sido un par de tontos, ¿no te parece?, le dijo ella con el rostro iluminado. Ambos estábamos arriesgando las cosas más valiosas por otras no tan importantes. Te prometo que no volverá a suceder, aseguró él estrujando con fuerza la mano de la joven. He aprendido mi lección de la peor manera. ¿Y pensar que pude perderte a ti y a Dylan? Candy respondió con un abrazo. Y así se cerró aquel desagradable capítulo de su vida. Ellie se puso de pie entonces e hizo volver a Candy de sus recuerdos. El periodista agradeció a los Granchester por su hospitalidad y después de estrechar las manos del artista y de su esposa, se despidió finalmente de ellos. Edward apareció de algún rincón de la estancia para conducir al invitado hasta la puerta. Así que dando un último vistazo a la pareja, el hombre siguió al mayordomo, atravesando de nuevo por las mismas habitaciones que ahora se veían envueltas en una nueva atmósfera a la luz de las lámparas que resguardaban la casa de las tinieblas nocturnas. Una vez afuera, el reportero se volvió de nuevo hacia la residencia. Desde lejos, un trío de caritas sonrientes lo veían con jovialidad a través de uno de los amplios ventanales. Ellie respondió a los niños agitando su mano en señal de despedida antes de subir a su auto y alejarse definitivamente del vecindario, rumbo hacia la ciudad. En el camino, el hombre pensó que tal vez en su nuevo trabajo en Alemania podría encontrar finalmente la mujer adecuada y sentar cabeza. Ya venía siendo hora. Mientras el reportero se dirigía hacia su austero departamento en Manhattan, Candy cumplía con el inevitable ritual nocturno. Supervisó que las empleadas de la cocina levantaran la loza de la cena e hicieran la limpieza de costumbre antes de clausurar los servicios culinarios por aquel día. Como era viernes, pagó salarios a sus trabajadores y se despidió de todos con la acostumbrada sonrisa. Cuando en la casa solamente quedaba la familia del artista,
la joven se encaminó a las habitaciones de sus hijos. Era la hora de las historias y los mimos. 30 minutos más tarde, el acostumbrado bullicio de la casa cesó para caer en un suave letargo, y la joven madre pudo al fin soltar la cinta que recogía su cabello rubio y quitarse los zapatos al entrar a su habitación, donde su marido leía en silencio mientras la esperaba. La mujer se sentó ante el tocador y comenzó la tarea de desmaquillarse y soltar las horquillas de su pelo, preparándose para dormir. Mientras ella se ocupaba de esa tarea, el joven dejó su lectura para contemplar la ceremonia femenina que había presenciado ya miles de veces en 10 años de matrimonio. Entonces pensó que poco importaba el paso del tiempo. Su esposa le seguía pareciendo tan hermosa como el primer día. Desde la breve línea de la nariz hasta los ricitos rubios que se ocultaban en la nuca debajo de la espesa cabellera. Desde la piel blanca de las manos hasta la luz inquieta de los ojos. Todo le parecía fascinante. Había algo en torno a ella que lo seguía manteniendo a la expectativa, igualmente encandilado con la misma chispa de atracción que nadie más era capaz de encender en él. La visita de Ellis había despertado en él recuerdos de días oscuros, pero de todas aquellas cosas pasadas, había una sola de la cual podía sentirse satisfecho, y esa era no haber cedido a los avances de Marjorie Dillon. Parte de él le decía que de haber sido así, aunque su esposa hubiese acabado por perdonarlo, él jamás se hubiese perdonado a sí mismo. Recordaba aún bien el día en que las cosas con Marjorie habían llegado al nivel de lo inadmisible y hasta cierto punto Terry seguía pensando que en aquella ocasión su dureza hacia Marjorie no había sido injustificada. Habría sido necesario ser un tonto para no darse cuenta de los abiertos coqueteos de Marjorie durante aquella primera gira. Pero habituado a situaciones similares, Terry había optado por hacer gala de su proverbial indiferencia. Sin embargo, cierta noche después de la función, Terry se había quedado un buen rato conversando con Hathaway en la habitación de este, y no había regresado a la suya hasta ya muy avanzada la madrugada. Su sorpresa fue grande al encontrar a la Dillon esperándolo en su cuarto. ¿Qué haces aquí?, había sido la inmediata reacción de su parte ante la inesperada intromisión. Bueno, yo he estado un tanto preocupada por ese diálogo que no acaba de convencerte. Y como supuse que te gustaría ensayarlo, vine aquí para preguntarte si lo podíamos hacer mañana. Como no estabas, decidí esperarte, ya que no podía dormir de todas formas, respondió ella melosa. ¿Y para eso tenías que entrar a mi habitación sin permiso?, preguntó él francamente molesto, no solo por el atrevimiento, sino por la barata obviedad de las intenciones de Marjorie, que no había vacilado en sobornar al botones del hotel para dejarla entrar. Vamos, no te molestes por esa niñería mía, repuso ella sonriendo mientras se acercaba al joven lentamente. En lugar de ponerte de mal humor, bien podríamos buscar la manera de pasárnoslas bien juntos, ya que ni tú ni yo parecemos tener sueño esta noche, ¿no crees? Pues yo tengo pensado ir a dormir ahora mismo, y tú deberías hacer lo propio, respondió él tratando de controlarse para no abusar de su rudeza. La mujer sonrió de nuevo, dispuesta a no darse por vencida tan fácilmente. Con movimientos estudiados y rápidos a la vez, se acercó al hombre hasta que estuvo de pie frente a él, de modo que extendiendo el brazo, alcanzó a juguetear con la solapa del saco de él. Vamos, ¿acaso tendré que ponértelo más claro? No me digas, Terry, dijo ella susurrando, que un hombre como tú no siente nada al tener cerca a una mujer como yo. ¿Por qué no aprovechar que estamos aquí los dos para darnos un rato de esparcimiento que bien lo necesitamos? Sin compromisos, claro. Y diciendo esto último, la joven dio un paso atrás y con un solo gesto de su mano derecha desató la banda que sostenía la bata de seda roja que llevaba puesta. La prenda cayó al suelo de golpe, dejando al descubierto un cuerpo que Marjorie sabía bello. La joven actriz había sido una de esas chicas llamativas que desde los 14 años se habían percatado del poder que podía ejercer sobre los hombres, inclusive a aquellos mucho mayores que ella, quienes no podían evitar sentirse atraídos
por aquella niña con cuerpo de mujer. Tu esposa no tiene que enterarse. Y como el hombre se quedó callado por unos instantes, pensó que había ya ganado la partida. Después de los primeros segundos, Terry pestañeó casi imperceptiblemente y avanzó hacia la cama con pasos firmes. Ya cayó, pensó ella triunfante. Para su sorpresa, Terry arrancó el edredón que cubría la cama y se lo lanzó a Marjorie en un gesto que denotaba fastidio. Te vas a resfriar si no te cubres ahora que vas a salir de mi habitación en el acto, a menos que quieras que llame a los empleados del hotel para que te echen. ¡Fuera de mi vista! ¡Eres un grosero!, se quejó ella, aún asombrada, con el tono violento con el que le hablaba su colega. Tal vez, pero un grosero que no es esclavo de sus instintos. ¿Por quién me has tomado? ¿Crees que arriesgaría el amor de mi esposa por un momento de placer? Es posible que a una cualquiera como tú le parezca extraño. Pero para ir a la cama con una mujer yo necesito algo más que un cuerpo disponible. Búscate otro con quien divertirte. Sal de mi cuarto de una buena vez y no se te ocurra volver a hacer una estupidez como esta. Concluyó él con tono iracundo y los ojos brillando indignados. Pues me voy, allá tú que te lo pierdes, respondió Marjorie recogiendo su bata. Pero sabes que te vas a arrepentir de esto. Aquello había sido la gota que derramó el vaso. Con la rueda de su furia desatada, el joven tomó a la mujer por los hombros con una expresión que ella jamás olvidaría. Mira, muchachita, no te atrevas a amenazarme de nuevo o serás tú la que se arrepienta. Vociferó y acto seguido llevó a la joven del brazo hasta la puerta, cerrándola tras de sí de un golpe que seguramente habría despertado a más de un huésped aquella noche. Cuando Terry se hubo quedado solo, respiró profundo y se tiró en la cama. El incidente lo había puesto del peor de los humores, no solo por el atrevimiento de la mujer, sino porque de alguna manera le había indicado algo que él venía esforzándose por ignorar en los últimos días. Ver a Marjorie solamente le había recordado lo mucho que él estaba deseando volver a estar con su esposa, y la certeza de que la gira apenas empezaba no lo hacía sentirse mejor. Su violenta respuesta hacia la actriz había sido su forma de manifestar su profunda frustración porque la mujer que había estado esa noche ahí para seducirlo no había sido su esposa. Tal vez para otros hombres, su reacción había sido más que estúpida. Pero él sabía de sobra que semejante gratificación inmediata no solamente tendría consecuencias dolorosas para quien más ama, sino que al final resultaría bastante mediocre comparada con el verdadero placer que solamente llega cuando se mezcla la piel con el corazón. No se arrepentía, todo lo contrario. ¿Qué me ves?, preguntó Candy divertida al ver el rostro de su marido que la miraba con fijeza al tiempo que ella se metía a la cama. ¿Tengo una peca nueva? Miles, contestó él siguiendo la broma al momento, a pesar de haber estado abstraído en sus pensamientos un buen rato. No tienes remedio, dijo ella alzando los ojos, como fingiendo frustración mientras se desplomaba sobre la almohada. No lo tengo, y tuya es toda la culpa. Esta enfermedad es crónica, respondió él, reclinándose sobre ella al tiempo que sostenía su peso sobre un brazo. ¿Enfermedad? ¿Es entonces un mal eso de ser sarcástico?, preguntó ella con una risita. No, esa es mi virtud. Tú eres mi enfermedad crónica, repuso él riendo sofocadamente. Vaya, Elisa me ha dicho muchas cosas desagradables desde el día en que la conocí, pero este insulto de compararme con una enfermedad supera a todo lo que Elisa pudo haber pensado, respondió ella volteando el rostro en fingida indignación para esquivar los labios de su marido. Yo supero a cualquiera, señora, respondió él sonriente, pero no es un insulto lo que te he dicho, sino una verdad. Concluyó él, que al no poder besar los labios de la joven, optó por besarle el cuello. No deberías hacer eso si en verdad quieres librarte de esta enfermedad, rió ella sintiendo cosquillas. ¿Quién te ha dicho que quiero sanar? Si este es el mal más delicioso que jamás he tenido. Duele el corazón de vez en cuando, y el resto del cuerpo la pasa mal si estoy lejos de ti, pero la mayor parte del tiempo es la gloria. Terry, dijo ella conmovida volviendo el rostro para encontrarse con los labios de su marido. Una ligera llovizna veraniega comenzó a caer en la tranquilidad de la noche. Candy miraba las gotas caer y escurrir lentamente sobre las vidrieras de la ventana.
El chubasco estival había bajado la temperatura, dejando una sensación fría y húmeda en el aire, que la hacía estremecerse ligeramente. En días como aquellos, la mujer no podía dejar de ponerse melancólica e involuntariamente su mente voló hacia un pequeño lugar a las orillas del lago Michigan, donde sus hijos estaban entonces pasando las vacaciones. Si la mañana había estado despejada, seguramente Albert y Tom habrían llevado a los niños a jugar béisbol. Aquello se había convertido ya en una tradición. Los niños del hogar contra los 9 primos. La rubia se sonrió para sus adentros, pensando en el cuadro de los 4 rozagantes mozalbetes, hijos de Patty y Tom, que solían jugar como jardineros y en las paradas cortas. El rubio Albert con su inseparable amigo Anthony, hijo único de Raisha y Albert, que eran expertos corredores de bases. El pequeño y retraído Alistair Cornwell, que prefería ser el catcher. Dylan, que por ser el mayor, era el capitán del equipo, y Blanche, que a sus 6 años se había convertido en la lanzadora estrella. Por un momento deseó estar con ellos, pero después reconoció que realmente necesitaba aquellos días de descanso lejos de la siempre abrumadora responsabilidad de la maternidad. Debían de ser como las 2 de la tarde allá en América, pensó Candy suspirando, pero allá en Escocia ya pronto oscurecería. A lo lejos se podía escuchar el murmullo de la lluvia entre la arboleda, mientras el sol descendía lentamente detrás de los densos nubarrones que impedían ver el ocaso. De repente, le pareció sentir que alguien la observaba e instintivamente buscó con la mirada a lo largo del jardín y más allá de la barda que resguardaba el palacete. Entonces, le pareció ver una figura masculina tratando de ocultarse detrás de las madreselvas que trepaban la verja de la entrada principal. Aguzó la vista y pudo distinguir a un hombre pelirrojo envuelto en un sucio impermeable que tan pronto como se sintió descubierto, corrió hacia la arboleda cercana y se perdió en la espesura. Un pobre mendigo sin techo, supuso la mujer, pero curiosamente, después de aquella primera conclusión, pensó que el individuo, a pesar de la distancia, le había hecho recordar el rostro de alguien conocido. Candy se alejó entonces de la ventana y se dirigió hacia la chimenea de la estancia para atizar el fuego que parecía comenzar a morirse en el hogar. Mientras movía las brasas con el atizador, pensó que el mendigo en el impermeable viejo le había recordado un tanto a Neil Ligan, pero luego se burló de su propia ocurrencia. Nadie sabía nada de Neil desde el gran desastre bursátil del año anterior. La ya dramáticamente mermada fortuna de los Ligan terminó por desaparecer completamente con el nefasto efecto de la crisis económica mundial. Incapaz de soportar el nuevo golpe, Sarah se había ido a reunir con su marido al otro mundo. Elisa, por su parte, había caído en una depresión profunda de la cual no había salido hasta la fecha, y Neil se había marchado del país sin dejar rastro. La casa de Lakewood había sido abandonada por completo. Solamente las malas hierbas y las alimañas podían vivir ahí, donde antes había habitado el orgullo y la vanidad. Lejos de Lakewood, Elisa languidecía de por vida en un sanatorio gracias a la caridad de Albert, ajena a cualquier otra cosa que no fuera su amargura. Candy suspiró melancólica al recordar a los hermanos Ligan, y una vez más se admiró de que alguien pudiera desperdiciar el tesoro de la vida de una manera tan estúpida, mientras otros tenían que luchar con todas sus fuerzas por conservarla, aferrándose a ella con pasión y ansias de seguir vivo. Tal era el caso del pequeño Alistair, que para la gran tristeza de Annie y Archie, era un chiquillo tan dulce como enfermizo. La rubia recordaba con cuántos esfuerzos Annie había conseguido finalmente quedar encinta, después de un penoso viacrucis de médicos, remedios y desilusiones continuas.
Pero no solo había sido penoso lograr concebir, sino que igualmente el embarazo había sido delicado, y la salud del bebé, una vez que hubo nacido, resultó ser preocupantemente frágil. Alistair, que era apenas un año mayor que Blanche, había heredado la inteligencia de su tío muerto, pero carecía de la buena salud de la que Steer siempre había gozado. Tal vez por eso Blanche, que tenía un corazón tan grande como el de su madre, había adoptado al pequeño Alistair como su primo favorito y lo protegía de la misma manera en que alguna vez la propia Candy había defendido a Annie. Los conocimientos médicos de Candy le hacían comprender que las probabilidades de que Alistair lograra llegar a la edad adulta eran muy pocas, pero la joven confiaba que más allá de aquello que la ciencia pudiera ofrecer, las plegarias de todos los que amaban a los Cornwell terminarían por ofrecer una esperanza. La hermana María le había dicho, en su acostumbrado tono enigmático, que el futuro de Alistair sobrepasaría todas las expectativas, y ella esperaba que una vez más las predicciones de la religiosa resultaran acertadas. Los maderos crepitaron al llegar el fuego a un cabo más delgado, logrando partir uno de ellos en dos. El ruido sacó a la mujer de sus cavilaciones y la hizo percatarse de que había que agregar más leña para mantener viva la llama. Con algo de pereza, Candy se estiró para alcanzar los trozos de madera en un recipiente cercano a la chimenea, mientras añadía los leños y observaba cómo el fuego crecía proyectando sombras y luces cada vez más dramáticas sobre su rostro. Pensó en otras vacaciones que había pasado en Escocia 7 años atrás. El cálido recuerdo le llenó la mente con imágenes brillantes, intensas, vivaces, como la llama del hogar que alimentaba. Después de aquellos días negros vividos en el otoño de 1923, la reconciliación que siguió había sido tan deliciosa como acre habían sido los celos y el dolor sufridos. Terris, como era de suponerse, no había concluido la gira de invierno, declarándose enfermo, lo cual era cierto, y en su lugar había pasado las fiestas decembrinas en casa, mientras él y Dylan convalecían de la pulmonía que habían pescado aquella noche de tormenta. Pero como tanto el padre como el hijo gozaban de una constitución fuerte, en poco tiempo recuperaron la salud y estuvieron listos para retomar su vida de siempre. Así pues, Dylan y Alben se encargaron de continuar sus incansables aventuras del sótano al desván de la casa, y Terris se ocupó de comenzar a escribir una nueva pieza, al tiempo que se esforzaba por recuperar el afecto de sus hijos. Como ambos niños habían heredado la naturaleza bondadosa de su madre, pronto olvidaron por completo el abandono en que su padre los había tenido, y la vida pareció retomar su curso acostumbrado. Sin embargo, Candy pronto notó que su marido parecía aún inquieto por algo. Como era de suponerse, las tensiones entre Terris y Robert Hathaway continuaron, ya que Hathaway seguía favoreciendo a su amante con papeles importantes, aún después de que Karen Clays regresó a las tablas. Los Granchester prefirieron mantenerse al margen de aquel delicado asunto, pero Karen, que era la más afectada, no se quedó callada. La temperamental actriz se encargó de dirigir una campaña de descrédito hacia su rival, lo cual acabó, como era de esperarse, por confirmar las sospechas de Nancy Hathaway. Finalmente la situación reventó y Hathaway tuvo que decidir entre su esposa y Marjorie. El resultado fue más bien lamentable. Robert rompió con Marjorie y ésta tuvo que abandonar la compañía. Pero esas medidas no sirvieron para callar el rencor de Nancy, que terminó por pedir el divorcio sin importar el escándalo que representaba. Siendo Terris un colaborador y amigo íntimo de Hathaway, no pudo dejar de sentirse afectado por los problemas vividos por su antiguo maestro. Así que una vez que Robert y Nancy llegaron al penoso acuerdo de la separación definitiva, el joven actor, cansado de las muchas tensiones vividas en aquellos últimos meses, le suplicó a su mujer que lo acompañara en un viaje fuera del país que lo ayudara a despejar la mente y el espíritu. De este modo,
deseoso de alejarse de las intrigas de Broadway y ávido de dar rienda suelta a la pasión que había tenido que reprimir durante las largas giras hechas el año anterior, el actor se escapó con su familia a su villa escocesa. Candy recordaba aún con emoción los hermosos días vividos en aquellas vacaciones. Los niños se habían enamorado desde el primer momento de la madre de Mark, que aún trabajaba para la familia cuidando la mansión. Mark se había casado y tenía un par de gemelos de la misma edad de Alvin, por lo que en varias ocasiones los 4 niños se quedaban a dormir todos juntos en la cabaña de la viuda, cosa que a Candy le agradaba mucho porque quería que sus hijos crecieran sin los prejuicios de clase que la habían hecho sufrir tanto durante su adolescencia. Y a Terry le parecía perfecto porque le permitía gozar de su esposa con mayor libertad. La mujer se sonrió mientras contemplaba el fuego al recordar las numerosas ocasiones en que ella y su marido habían pasado la noche como aquella primera vez el día de la fiesta blanca de Elisa, contemplando el fuego y compartiendo el momento sin decir nada. Solo que en aquellas segundas vacaciones, el final de las veladas no llegaba al atardecer, sino hasta rayar el alba, cuando el fuego del hogar y el del cuerpo se extinguían, y el cansancio les hacía quedarse, finalmente dormidos, uno en brazos del otro. Al igual que su padre, Blanche había sido concebida en la villa de Escocia. Candy recordaba que en aquellos días su marido se había vuelto más vivaz y condescendiente. Inclusive se había animado a hacer cosas a las cuales antes siempre se había rehusado, o por lo menos había sido necesario más de un ruego para convencerlo de hacerlas, como ser un tanto más amable con los reporteros, admitir un perro en la casa o aceptar más invitaciones a eventos sociales. La joven mujer estaba segura de que aquella repentina complacencia se debía en buena parte a que estaba profundamente conmovido por la decisión que ella había tomado de abandonar su amistad con Bauer. Contrario a lo que se podía pensar, Candy no se había sentido mal con la situación, sino que se había convencido de que aquello había sido lo mejor, sobre todo cuando finalmente pudo conocer al verdadero Nathan Bauer, el día en que le había suplicado que no la volviese a buscar. Candy, que había empezado a sospechar ligeramente que su amigo la miraba con otros ojos, pudo confirmarlo con la reacción del hombre ante su petición. No solo Nathan se mostró visiblemente molesto y hasta un tanto violento, sino que de una buena vez le confesó a la joven que estaba enamorado de ella. Eso hubiera despertado en Candy una profunda compasión y simpatía hacia los sentimientos de su amigo que ella no podía corresponder. De no ser porque el joven actor no se conformó con la simple confesión. Lejos de aceptar la decisión de la dama, el hombre insistió que la seguiría buscando sin importar lo que el bueno para nada del marido de Candy pensase. Si era necesario mentir, armar un escándalo o lo que fuese, él no se detendría. A este punto la joven se había molestado francamente con las amenazas de Bauer, las cuales denotaban que lejos de sentir amor, el hombre solamente estaba encaprichado con ella. Pero temiendo que aquello fuese a terminar entre un enfrentamiento entre los dos hombres, la joven decidió optar por una estrategia menos directa, pero más efectiva. Tal vez se debió a que tras muchos años de conocer y sufrir la malicia de los Ligan, Candy había aprendido finalmente a usarla. O quizá fue que su amor y su deseo de proteger a su marido la animó a reaccionar con astucia. Si deseas seguir buscándome, hacer un escándalo, decir mentiras a la prensa y cosas por el estilo, me tienes sin cuidado, le había dicho ella categóricamente, poniéndose de pie, como para indicarle a Bauer que había llegado el momento de retirarse. Pero luego no te quejes cuando ya nadie te dé trabajo en Broadway. No solo arruinarás tu reputación estúpidamente, sino que te aseguro que no habrá productor que te contrate. Solamente recuerda quién es mi marido. Y con esta última frase, la joven se había vuelto para llamar al mayordomo y pedirle que le indicara la salida a su visitante. Después de entonces, Candy jamás volvió a ver a Nathan Bauer, al menos no personalmente. Sorprendentemente, las palabras de la joven habían despertado en él
un gran miedo a ser vetado en todo el país. Como la idea de regresar al Reino Unido no le agradaba, ya que había dejado más de un asunto pendiente y un marido resentido por allá, decidió mejor abandonar Broadway de una vez por todas y probar suerte en California. Ahí, Nathan emprendió una carrera en el cine sin mucho éxito. El reloj dio las 9 de la noche, y la mente de Candy volvió de nuevo al presente, preguntándose por cuánto tiempo más tendría que esperar. La lluvia parecía no cesar, y el frío le calaba los huesos aún cerca del fuego. Así que alargó el brazo para tomar una frazada que reposaba sobre el diván cercano, pero antes de que su mano tocara el mueble, otra mano le alcanzó la frazada. ¿Cuánto tiempo tienes ahí sin decir nada?, preguntó entonces, sintiendo que el frío empezaba a disiparse. El suficiente como para comprender que aún luces tan hermosa sentada frente al fuego como cuando tenías 14 años. Aunque podría decir que ahora me gustas mucho más, contestó la voz grave de Terris. Adulador, respondió ella señalando el lugar sobre la alfombra para que su marido se uniera a ella a contemplar el fuego. Cuéntame, ¿pudo Stuart encontrar boleto para Londres? Así es, repuso él tirándose en la alfombra con displicencia. Creo que llegará a tiempo para comprar esa nueva finca. Según él será un buen negocio. No dudo que así sea, respondió Candy, que confiaba ciegamente en Stuart, sobre todo cuando el año anterior había demostrado gran sagacidad para proteger los intereses de sus patrones, aún en contra de los dramáticos altibajos de la economía mundial. Terris reclinó la cabeza en el regazo de su mujer y dio por terminada la conversación. En aquellos momentos, las palabras estaban de más. El hombre cerró los ojos y se concentró en disfrutar de aquella sobrecogedora sensación de placidez absoluta, en donde parecía que por lo menos, en aquel íntimo instante, las preocupaciones terrenales no podían alterar su tranquilidad. La mujer advirtió que el frío había desaparecido por completo y que una suave calidez le penetraba desde las yemas de los dedos mientras jugueteaba con las hebras castañas de su marido. En una semana más, Albert y Raisha llegarían a Inglaterra con su hijo y los 3 niños Granchester. Después, los Andry volverían a la India, donde continuarían su labor de apoyo a la causa independentista. Y Candy regresaría con su familia a Nueva York, donde tendría lugar la presentación del nuevo libreto de Terris. Habrá muchas cosas por hacer cuando regresemos, pensó ella contemplando el fuego. Pero ahora, de nuevo siento como si fuera la víspera de Navidad. Sí, dijo él audiblemente, incorporándose para mirarla a los ojos. Por ahora solo quiero estar a tu lado y ver pasar el tiempo. Y antes de que ella pudiera responder a sus palabras, él apagó su réplica con un beso que ella recibió gustosa, consciente de lo que vendría.